todos, amigos, amigas, hermanos en Cristo también. Una vez más aquí, desde Canal 44 de Zaragoza, hablando en el programa Luces de la Tierra. Aquí estamos para compartir lo que Dios tiene preparado esta tarde para usted y también para los que estamos aquí en ese lugar. Antes de comenzar, voy a saludar a los hermanos que me acompañan. Tengo aquí al hermano Roberto. Hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué tal la semana, hermano? Pues la verdad que la hemos pasado muy bien, con muchas bendiciones, y la verdad que es un privilegio estar aquí, compartir la mesa con ustedes y poder hablar del tema. Gracias, hermano Roberto. Y pastor, ¿cómo estás? Pastor Fabiano, ¿cómo estás? Sí, estoy muy bien también, pasado una semana fenomenal, y también estoy gracias al Señor por estar más una vez aquí compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Que es siempre muy importante, y que Dios bendiga a todos los que estamos viendo en ese instante. Así es, gracias hermano Roberto y pastor. Y quiero, amigos y amigas, como siempre lo hacemos, antes de entrar a hablar del tema que tenemos preparado, vamos a entrar presentando ese tiempo al Señor, a nuestro Padre, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe y que nos controle desde el principio hasta el final de este momento. Voy a pedir al hermano Roberto que él mismo nos presente al Señor ese tiempo. Por favor, hermano. Sí. Gracias, Padre amado, Señor, por este tiempo que podemos dedicarlo a ti. Gracias, Señor, Padre, que tú controles toda la situación, Padre, todo el tema. Pero sobre todo, Padre, que queremos mandar bendición para aquellos oyentes que nos están viendo, Señor. Padre, que tú bendigas sus vidas, que lo que vamos a compartir, lo que vamos a hablar, que pueda tocar sus corazones. Gracias, Señor, por tu bendición y gracias por este tiempo. Amén. Amén, amén. Queridos amigos, como siempre, todas las semanas tenemos un tema de interés, un tema importante, un tema de verdad que nos interesa a todos. Y hoy tenemos un tema, diría yo, que apenas se comenta, pero es un tema de verdad que abarca mucho. Y también puedo decir que todos los que vivimos tenemos algo que ver con ellos. Hoy vamos a hablar de las tradiciones. Pero como bien sabemos que aquí hablamos las cosas analizándolo desde la palabra de Dios, hablaremos de las tradiciones de Dios. Antes de entrar vamos a leer un versículo que es en el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Oseas dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí Dios está hablando claramente al pueblo de Israel, y que el pueblo que había abandonado al Señor, que el pueblo se había dedicado tiempo a hacer otras cosas diferentes a lo que Dios le había encomendado. Aquí habla del conocimiento. Y cuando hablamos de tradiciones, podemos hablar de muchas cosas. Porque esa palabra tradición guarda dentro de sí muchas cosas que podemos hoy analizar desde el punto de vista práctico. Así que voy a dar palabras a los hermanos que me acompañan a ver qué es lo que pueden comentar. Hermano Roberto, qué es lo que nos puede decir. Y cuando la gente habla de la tradición ahí fuera, ¿y qué es lo que la gente piensa? Sí, pues vemos que las tradiciones, ¿no?, son costumbres o creencias, ¿verdad? De un grupo humano, por lo cual de generación en generación se ha transmitido las generaciones, que por medio de ella se desarrolla una entidad también, ¿verdad? Pero vemos que en las escalas de valor también humano también lleva la tradición. Pero la tradición también, como podemos ver, puede ser en muchos aspectos, ¿verdad? Sí. Hay varios apartados que se puede apartar, ¿verdad? En tipo de tradición, tipo religioso, sí, tipo cultural, sí, ¿verdad? Tipo de tradicional, ¿no? Sí. Esas son las tradiciones. Lo que pasa que a veces, que según las tradiciones también, al hombre, según qué tradición sea, lo puede esclavizar también. Sí. Lo puede hacer esclavo también mismo, sí, de la propia tradición.
Entonces, es un tema que hoy en día, de generación a generación, como he dicho, ¿verdad? La tradición lo que lleva, ¿no? Bien, entonces, en cuestión de la tradición cultural, ¿verdad? Puede ser en el aspecto, por ejemplo, de un país, ¿verdad? De una danza, que tiene una tradición, cada país tiene una danza diferente, ¿verdad? O puede ser una tradición cultural tipo de comida, ¿verdad? Sí, sí. O también puede ser una tradición de, por ejemplo, de cuestión de trabajos también. Sí. Cuando está el caso de cuestión de médicos, Sí. que a veces, pues, según los hijos, pues pasan de quieren estudiar igual como el padre, porque ve como Hacer una carrera que el padre, Sí. que el abuelo tuvo en su sí, momento. porque Sí. lo ve como un ejemplo, ¿no? Sí, Entonces eso se convierte en una tradición también. exactamente, sí. Sí. Y entonces ahí se parte de las bases de la tradición. Sí. Pero a ver, la base es que viene de generación en generación. Así es. Bueno, pastor. Pues como bien dicho el hermano Roberto, tradiciones siempre son vinculadas a convivencia a nivel cultural, ¿no? Como decía él, de trabajo de su padre, de su oficio, ¿no? Como por ejemplo un carpintero, ¿no? Que tenía su oficio, luego su hijo también lo corría el mismo oficio de su padre. Sí. Entonces las tradiciones es de una cierta parte, de una cierta vista, es muy importante para un padre que tiene su familia, ¿no? Para que su hijo tenga una dirección, ¿no? Entonces ahí por ese tema vemos que está bien, ¿no? Sí. Sin embargo, vemos también tradiciones a cultura a nivel país, ¿no? Por ejemplo, los hindús, ¿no? Ahí que tienen sus creencias, por ejemplo, tienen sus catedrales que adoran a otros dioses de una manera distintas y equivocadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, adoran las jatas, ¿no? Sí, Vemos las un jatas. templo ahí que comen junto con las jatas. Entonces son tradiciones que son influenciadas por los padres y van siendo desenvolvidas a través de los hijos Sí. y así de generaciones en generaciones. Sí. Son tradiciones que veo hoy que son equivocadas, fuera del sistema de la palabra del Señor. La palabra de Dios. Y de verdad que sí, lo que los hermanos han comentado, eso es cierto. Digamos ahí las diferentes tradiciones que puede haber, tradiciones a nivel cultural, tradiciones a nivel religioso también, tradiciones, porque también en cuanto a la alimentación hay tradiciones, no sé, cuanto a las profesiones, como comentabas, porque no también hay tradiciones nacionales, es decir, todo un país puede tener tradición de hacer ciertas cosas en cierto momento, porque así es. Bueno, pero cuando yo he estado mirando un poco, no sé, el diccionario, hablando un poco, no sé, viendo un poco a ver qué es lo que significa la tradición, hablando de la Biblia, la palabra de Dios, es todo lo que es contrario al mandamiento divino, al mandamiento de Dios. Todo lo que va fuera del mandamiento. Por eso, en el libro de Mateo, ahí nos dice claramente, en Mateo 15, versículo 3, dice así: y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Preguntando a Jesús. Es decir, va en paralela siempre con la palabra de Dios, la tradición. Pero la tradición no es malo. Hay tradiciones que son buenas, pero hay tradiciones que realmente no son buenas. Vemos ahí en la Biblia, como comentábamos antes, el pueblo de Israel tenía tradiciones. Pues vemos que cuando Jacob se fue para casarse con Raquel, porque le gustó Raquel, y el papá de Raquel en ese momento, en vez de ofrecerle, de darle a él Raquel, después de 7 años, el papá cambió a Raquel por Lea. Y por la mañana dice Jacob, pero ¿qué me has hecho? Yo he trabajado 7 años por Raquel, pero tú me das a Lea. Y le digo a Jacob, en su pueblo no estaba permitido que la pequeña casase antes que la mayor. Es decir, siempre la mayor tiene que casarse antes que la pequeña. Era tradición. Hasta cierto punto no era malo. Hay pueblos que tienen tradiciones. Pero lo malo es que el diablo ha aprovechado de las culturas, de las costumbres, para poder meter ahí cosas que no son.
cosas que realmente van en contra de la palabra de Dios. Hay pueblos que tienen tradiciones que son buenas, hay países también, pero lo malo es que llega un momento que el diablo va metiendo lo que son, no sé, supersticiones, creencias ancestrales y cosas que no son, para poder, como si, pervertir lo que es realmente lo que antes era bueno, acaba siendo algo malo, ¿no? Entonces, y yo quiero que comentemos un poco, el pastor, hermano Roberto, a ver, realmente, cuando la gente, lo que están ahí fuera, se aferra a las tradiciones, ¿por qué la gente se aferran a las tradiciones? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Alguna respuesta tiene que haber. Sí. ¿Qué decís? Sí, la pregunta que haces es cierta y si vemos que, digamos que las tradiciones, si lo miramos en varios aspectos, pero si lo miramos en el aspecto religioso, Sí. ¿verdad? Es un tipo de, como escape, ¿no? Vemos tradiciones, por ejemplo, que hay en varios sitios, ¿verdad? Como es que estábamos comentando Sí. y hablando, está la tradición de Semana Santa, Sí. está la tradición que hacen, por ejemplo, en México, el Día de los Muertos, Sí. está la tradición que hacen en la India, ¿no? Sí. Pero si nos trasladamos antiguamente ya, vemos que el pueblo judío ya hacía tradiciones de siempre llevar un cordero al sacrificio. Pero si miramos la palabra, no era una tradición puesta por el hombre, sino era una ofrenda que hacían de puesta a Dios. Esa es la diferencia, ¿no? Que había. Pero la tradición hoy en día está puesta por el hombre y entonces se agarran a eso y llevan a ser esclavos de esa tradición. Ya. Porque no está conducida bajo la palabra de Dios. Sí. Sí. Pastor. Bueno, yo, de principio, yo siempre tengo claro que el Señor siempre ha dejado un padrón para nosotros, ¿no? Si vemos el Antiguo Testamento, porque hoy mucha gente ha dejado de leer la Escritura desde el Antiguo hasta el final, hasta el Nuevo. Sí. Entonces, si leemos en Éxodo, Dios ha dejado un padrón de una tradición que deberíamos todos seguir, ¿no? Sí. Leemos en Éxodo, el capítulo 20, do 1 ao 17, que diz assim: habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, da casa da servidumbre. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Sí. Eso estaba diciendo el propio Dios al pueblo suyo, Así ¿no? es. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba del cielo y debajo de la tierra, ni a las aguas de abajo de la tierra. Sí. No te inclinarás a ellas y ni orarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y lo digo hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ahí hasta del 17 hay un padrón que Dios puso a este pueblo. Que son los mandamientos. Estos son los mandamientos, eso estaba bien claro. Entonces ahí debería seguir, como ha dicho la Escritura, desde la tercera y cuarta. Esto era para seguir en las generaciones vindoras que estaban por venir. Entonces era un mandamiento, ese era un padrón. Lo que pasa es que el pueblo de Dios desobedeció este padrón. Vemos ahí en el propio Éxodo, en el capítulo 32, versículo 8, que Moisés estaba teniendo una parte de conversación con el Señor, por decir así, en el monte Sinai, donde tenía más intimidad y cosas para decir al pueblo. Y cuando bajó, porque estaba tardando ahí arriba, cuando bajó Moisés, visto una situación que el pueblo estaba... el pueblo tenía corrompido los mandamientos que Dios ha dado. O sea, querían creer en otras cosas que a no ser
que no se fuera al propio Dios. Sí. Ese era un becerro de oro. Un becerro de oro, ahí hicieron ellos. En Éxodo 32, versículo 8, Sí. ese era un becerro de oro. Sí. Y